Ya, listo. ¿Lo iniciaste? Sí. Ya. Buenas noches, Ana Cristina Macías les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, dentro de la historia y filosofía del derecho, vamos a tratar sobre la Revolución Americana y el derecho indiano, por lo cual contamos con la presencia de los siguientes panelistas: José Mayorga, Rocío Michilena y Paulina Maldonado, quienes debatirán sobre los temas antes mencionados. Previamente a este debate, hemos realizado el debido sorteo para que ustedes puedan intervenir de la mejor manera. En este momento, indicaré la temática y el orden de participación. Para la primera parte, que es el tema de la Revolución Americana, intervendrá Paulina Maldonado, dando su opinión en relación a este tema. Posteriormente, las otras personas que se encuentran en este panel podrán hacer preguntas o reforzamientos que consideren respectivos. En cuanto a la segunda parte, tendremos la intervención de José Mayorga y Rocío Michilena, quienes nos expondrán sobre el tema del derecho indiano. De la misma manera, el panel quedará abierto para que puedan los otros panelistas intervenir en el caso que lo consideren pertinente. Durante sus intervenciones, yo iré tomando notas para al final dar conclusiones sobre cada uno de los temas. Ahora sí, compañeros, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este debate en esta noche. La primera intervención corresponde a Paulina Maldonado. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados para evitar interferencias. Tendremos en consideración que después de la intervención de nuestra compañera, podemos abrir el debate o la plenaria sobre el tema. Estimada Paulina, la escuchamos. Buenas noches. La Revolución Americana, también conocida como la Revolución de las 13 Colonias Británicas, da sus inicios a mediados del siglo XVII, cuando llegaron las primeras colonias inglesas a la costa este de América del Norte, Nueva Inglaterra. A mediados del siglo XVII se forman las 13 colonias, mismas que para su economía se dividía geográficamente de tal manera que al norte se dedicaba a la cultura y al comercio, mientras que al sur realizaban cultivos de tabaco por parte de esclavos negros en plantaciones. Los problemas inician por el monopolio económico que se estaba ejerciendo en ese entonces. Las colonias veían en el Parlamento un obstáculo para su desarrollo. Las 13 colonias estaban gobernadas por el rey de Inglaterra, el mismo que nombra al gobierno, que crea leyes y el rey es quien las aprueba o no. En 1764 se empieza a aprobar las leyes para cobrar impuestos a los colonos americanos, y estos a su vez reclaman un puesto en el Parlamento para poder cumplir con sus obligaciones estipuladas. Sin embargo, al no ser aceptada la solicitud emitida por los americanos, se niegan a pagar los impuestos. Las leyes se siguen creando colocando impuestos hasta en el té. En el año de 1773 se dio una de las protestas más significativas ocurridas en el territorio británico, llamado el Motín Té, que da paso a la Guerra de la Independencia. Desde ese momento se produjeron importantes cambios políticos. Thomas Jefferson redactó la Declaración de los Derechos de Virginia, en los que se involucran la soberanía nacional, división de poderes y sufragio. Es el 4 de julio de 1776. Los representantes de las 13 colonias firmaron la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, pero la guerra continúa entre los insurgentes americanos y Reino Unido. Los colonos americanos, liderados por George Washington, salieron victoriosos de la contienda en 1983, año en el que el Reino Unido reconoció la independencia de Estados Unidos. Es en 1787 que se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, la primera de la historia, reconociendo la soberanía nacional, el poder jurídico, judicial y legislativo. Micrófono, Cristina. Muchas gracias por su aporte. Si algún panelista tiene una pregunta o quisiera aportar con algo adicional, lo escuchamos. No conmigo, está todo claro.
Listo. Entonces, podemos destacar de lo que nos ha dicho nuestra compañera Paulina, que la Revolución Americana también es conocida como la Revolución de las 13 colonias británicas, que sus problemas inician por el monopolio económico, que existen fechas muy importantes y relevantes, como es en 1764, donde se empiezan a aprobar leyes para cobrar impuestos a los colonos americanos, y estos a su vez reclaman un puesto dentro del Parlamento. Y que este reclamo que realizan no fue aceptado, por lo cual se dio el inicio a la Guerra de la Independencia, sin olvidar que uno de las protestas más significativas para que esto empezara fue en 1773 con el llamado Motín del Té, y que es el 4 de julio de 1776, donde las 13 colonias firmaron la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Pero ahí no termina la guerra continúa entre los insurgentes americanos y el Reino Unido, quienes liderados por George Washington salieron victoriosos en 1783, donde el Reino Unido ya reconoce la independencia de Estados Unidos. Pero su constitución como Estados Unidos se aprueba en 1787. Este es el resumen o lo que he podido destacar de lo que nuestra compañera ha comentado hasta el momento. Para poder continuar con la segunda parte de este debate, por favor, vamos a escuchar a la panelista Rocío Michelena. Buenas noches, muchas gracias, Cris. Bueno, vamos a hablar sobre el derecho indiano. El derecho indiano, también conocido como el derecho de las Indias o el derecho colonial, se refiere a un sistema jurídico que se establece en las colonias españolas en América durante un periodo de colonización. Bueno, este sistema se basó principalmente en las leyes y normas de España, adaptaciones y aplicaciones en el contexto colonial. Fue influenciado por varias fuentes. Estas incluían leyes de Indias promulgadas por la corona española y las normas del derecho romano, las prácticas indígenas y las costumbres locales. Su principal objetivo del derecho indiano fue regular y controlar la administración de estas colonias, garantizar su dominio, al igual que el beneficio económico para España sobre sus territorios conquistados. Una de las características principales que se dio en el derecho indiano fue la aplicación diferenciada entre los españoles americanos y los nativos. Los españoles eran conquistados, ciudadanos con plenos derechos, y estaban sujetos a leyes y a normas españolas. Por otro lado, los nativos americanos eran tratados como súbditos coloniales y se les aplicaban normas específicas para su control y protección. Se dice que el derecho indiano también abarca lo que son diversos ámbitos legales, como el derecho civil, penal, administrativo, fiscal, eclesiástico, ya que establecían normas sobre la propiedad, sobre contratos, matrimonios, herencias y castigos, organización política, comercio y explotación de recursos naturales, entre otros aspectos importantes que se daban en este derecho. A medida que las colonias evolucionaron y surgieron nuevos asentamientos, surgieron diversas instituciones legales para administrar y aplicar el derecho indiano. En estas instituciones había lo que eran los cabildos, que eran órganos locales de gobierno, y virreinatos y capitanías generales, que eran divisiones administrativas entre audiencias, que eran tribunales de justicia, que tuvo un gran impacto duradero en estas colonias españolas en América, influyendo así a la formación de sistemas legales de los países independientes después de la emancipación. Muchas de estas normas del derecho indiano todavía se reflejan en las legislaciones actuales de los países latinoamericanos. Eso, gracias. Micrófono. Muchas gracias, Rocío, por tu aportación. Ahora, por favor, el panelista José Mayorga, que nos ayude con su intervención. Muchas gracias, compañera. A continuación voy a conocer los elementos fundamentales del derecho indiano, que contamos con 3 derechos, que son derecho indiano, derecho castellano y derecho indígena. Derecho indiano, también llamado
producido en las Indias o para las Indias, que eso es en América. También tenemos la recopilación de las leyes de los Reinos Unidos, que esto pasó en el año de 1680. Hoy, otro derecho también tenemos como el derecho castellano, que es el derecho general. Igualmente es aplicado de manera común, particularmente en materia de derecho privado, penal y procesal, ante las escasez de las disposiciones indígenas, como también tenemos derecho indígena, que es aplicado solo a indígenas netamente, que uno siempre no va contra el derecho natural, la religión católica, ni contra los derechos de la corona española. También que este derecho indígena nos permite la existencia de instituciones indígenas que tenemos como Conacotaje, como Mita, como Minga, entre otras. También contamos con derecho de aguas. ¿Cuáles son estas que tenemos como materia de particular interés para su aplicación? Muchas gracias, José. Compañeros, si alguien tiene algo más que acotar referente al derecho indiano, pues el panel queda a su disposición. Sí, Cris. También hablemos de lo que es las fuentes del derecho indiano. Bueno, se basan en 8 fuentes. Una de estas es las leyes dictadas especialmente por las indias, ya sea en la península o bien en sus propias indias. Las costumbres desarrolladas en los municipios de españoles e indias, que eran comúnmente conocidas como las costumbres criollas. Las costumbres indígenas que no fueron en contra de la religión católica o de las leyes castellanas o indianas. La novísima recopilación de 1805, la nueva recopilación de 1567, las leyes del Toro de 1505, el ordenamiento de la Alcala de 1348 y las 7 partidas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más tiene algo más que aportar al tema, por favor? Bueno, si ya no tenemos que aportar al tema del derecho indiano, pues procedo a hacer o a exponer lo que se resalta de acuerdo a lo que ustedes, tanto Rocío como José, han comentado. Y podemos decir que el derecho indiano también es conocido como derecho de las Indias o derecho colonial, que está presente desde el año de 1680, que sus características de las cuales podemos resaltar es que es un derecho evangelizador, debido a que cuando se otorgaron las tierras a los españoles fue para que expandieran la religión católica, así como también que su aplicación era diferenciada entre españoles y nativos americanos. Los españoles eran considerados ciudadanos con plenos derechos y estaban sujetos a leyes y normas españoles, mientras que los nativos americanos eran tratados como súbditos coloniales y se les aplicaban normas específicas para su control y protección. Asimismo, que abarcan diversos ámbitos legales como son el derecho civil, el penal, el administrativo, el fiscal y el eclesiástico. Adicional, podemos decir que el derecho indiano es un derecho fundamentado en el principio de la personalidad del derecho, es decir, que a cada individuo se le aplicaba el derecho indiano de acuerdo a las circunstancias personales, al fin de que a cada uno se les dé lo que corresponde. Dentro de los 3 elementos fundamentales que nos dijo José, tenemos el derecho indiano como tal, el derecho castellano y el derecho indígena. Existen etapas del derecho indiano que se dividen por años, que son de 1492 a 1499. Esta etapa corresponde o es exclusiva a Cristóbal Colón, de 1499 a 1511, que es el periodo donde se produjo la reorganización jurisdiccional, económica y social de las Indias, de 1511 a 1568, que es donde surgieron las críticas contra el régimen de encomiendas, de 1568 a 1680, que es donde se produjeron los principales intentos recopiladores del derecho indiano. Entonces, compañeros, esto es lo que he podido resaltar de lo que ustedes han comentado. Si tienen algo adicional, por favor, me lo hacen saber en este momento para darles la palabra.
No, compañera. Listo. Entonces, de esta manera cerramos el día de hoy este debate, agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación y por haber compartido con nosotros sus conocimientos que fortalecen los contenidos dentro de la historia. Una linda noche. Gracias, compañera.